Decir que hubo un desajuste habría sido un eufemismo ridículo. Por un lado, un mago y una especie de mago. De estos dos, Rin Tosaka apenas podía ver con claridad y Shiroru Emiya estaba armado con un armamento que consistía en un palo más duro que el promedio. Al otro lado, Rider. El olor a sangre llenaba el aire con solo su presencia. Parecía parte de la oscuridad, como la noche líquida vertida en una piel humana. Cada uno de sus movimientos tenía una belleza grácil y mortal como la de un halcón en vuelo. Cualquiera con ojos podía decir que ella era algo que simplemente estaba más allá de la humanidad. Tal vez no era una combatiente tan letal como Saber, pero ciertamente mucho, mucho más de lo que cualquier mortal podría enfrentar. Así pues, es posible que al observador casual le haya parecido que tal vez un bando tenía una ligera ventaja en este enfrentamiento. Cuando Rider se movió, Shirou apenas pudo verla. Como antes, parecía fundirse con cada sombra que tocaba, casi convirtiéndose en parte del fondo y desapareciendo sin problemas entre ellas. Y su velocidad era, por supuesto, imposible. Inimaginable. Incluso con la adrenalina pura corriendo por sus venas y su tiempo de reacción aumentado mucho más de lo normal, Shirou casi murió con su primer golpe. Ella no lo atacó de frente. Él no tenía idea de cómo, pero lo rodeó en un segundo y lo golpeó en un costado del cuello, con la mano extendida como si quisiera atravesarlo con una lanza en la yugular. Él puso su arma improvisada en el camino de su mano, y ésta se rompió a pesar de su refuerzo, pero la retuvo el tiempo justo para que él, una de sus uñas gemelas, que se balanceó detrás de su atacante y justo ahora lo estaba alcanzando, lo atravesó en el costado, alojándose entre dos costillas. La conmoción y el dolor lo desorientaron, y podía sentir el sabor de la sangre en su boca y se dio cuenta de que era una muy mala señal. Sin embargo, tuvo poco tiempo para reflexionar sobre ello, ya que Rider procedió a golpearlo directamente contra un árbol con una fuerza aplastante de huesos. Literalmente. Shirou pudo escuchar el hueso romperse dentro de él, y esperaba que no fuera nada que necesitara para vivir, ja. ¿Vivir? ¿Por qué me preocupo por eso? Se preguntó delirantemente, viendo a Rider comenzar a caminar. Ella venía por él, y ya podía verlo, en su mente, esos dientes hundiéndose en su garganta. Shinji no tenía maná, después de todo, así que no desperdiciaría ni siquiera un mago sin talento cuando necesitaba energía con tanta urgencia. Necesito salir de aquí, pensó, todavía tratando de concentrar su mente lo suficiente para realmente lograr esto. Sus extremidades se sentían como gelatina, no había forma de que pudiera ponerse de pie por su propio poder. Lo intentó de todos modos, los bordes de sus huesos rotos y músculos desgarrados enviaban nuevas descargas de agonía a través de él por el esfuerzo inútil, y el sirviente solo se estaba acercando. Rin Tosaka observó esto y no estaba pensando en nada tan tonto como eso. Su propia mente estaba empezando a aclararse un poco y vio claramente a Emiya en su camino a convertirse en la última comida del sirviente. Me salvó la vida. Otra vez. Más concretamente, necesito su ayuda para salir de este lío. Sacó algo pequeño y brillante de su manga, una gema diminuta y magníficamente tallada que brillaba con un fuego interior. Había un hechizo de rango allí, y dudaba que Rider tuviera el tipo de resistencia mágica que le había permitido a Saber ignorar sus gemas. Si pudiera asestarle un golpe directo en la cabeza o el corazón, incluso podría matar a Rider aquí ahora. Tensando el brazo, se preparó para lanzar. Jinete, detrás de ti, dijo Shinji con calma. Sin mirar, Rider arrojó el otro extremo de su arma al Magus caído. Rin tuvo suficiente presencia de ánimo para rodar, dejando que el arma se clavara en el suelo en lugar de en su cara, pero su tiro fue arruinado y ahora Rider estaba concentrado directamente en ella. Maldita sea, Shinji realmente arruina todo. A diferencia del otro, este en realidad tiene algo de magia de la que vale la pena tener cuidado. Pero el otro es un objetivo mejor, me pregunto a cuál debería destruir primero, preguntó el sirviente de cabello violeta. Cualquiera de los dos. Ambos. Mientras sangren, dijo Shinji con oscura satisfacción, con el sudor corriendo por su frente libremente. Ella sabía que era mezquino, pero Rin sintió un oscuro estallido de alegría. Bueno, al menos la maldición de Gander está surtiendo efecto. Disfruta de pasar el día de mañana en la cama vomitando sangre, idiota. Rider se puso de pie, con un clavo en cada mano. Como usted ordene, maestro, dijo con calma. Maldita sea, dijo Rin. Rider iba a enviar una púa a cada una de sus gargantas, y no había mucho que Rin pudiera hacer al respecto.
No estaba segura de tener la velocidad en ese momento para esquivar, y Emilia no podía moverse, y un contraataque mientras Ryder estaba preparado haría poco más que hacer que el sirviente se concentrara solo en ella. Ryder chasqueó las muñecas y una espada voló hacia cada uno de los dos humanos a una velocidad cercana a la de una bala, y el mundo se congeló. Un aura descendió sobre el parque, una sensación de furia y sed de sangre que lo consumía todo, respaldada por un poder tan implacable e inquebrantable como una montaña. No era solo una cuestión de fuerza mágica, más allá de eso. Una sensación, primaria y terrible, que inundó la conciencia de todos los que estaban en el área, incluso de Ryder. La sensación de un conejo que ha sido acorralado por un lobo y está a punto de ser destrozado, indefenso y aterrorizado. Ryder retiró su espada de cadena antes de que el ataque se alejara más de un pie de sus manos y saltó para ponerse a salvo por algún instinto primitivo de supervivencia. Algo enorme, oscuro y horrible saltó al espacio entre ella y Shirou Emilia, golpeándola con suficiente fuerza para dejar el suelo donde había estado parada perforado 5 pies hacia abajo. Ryder aterrizó ágilmente sobre sus pies, con su arma enroscada a su alrededor como una pitón, y miró la escena con miedo manifiesto. Ese ataque la habría partido por la mitad si hubiera impactado, y a juzgar por el poder del ser que vio frente a ella, había sido poco más que un gesto descuidado. Shirou miró a su salvador. Y hacia arriba. Y arriba. Era un sirviente, de eso no había duda. Pero llamar a esa cosa simplemente un sirviente parecía el equivalente a llamar a un lobo simplemente un perro o a un tigre simplemente un gato. No había belleza allí. Ni la pureza sagrada de saber, ni la gracia mortal de Ryder, ni siquiera la sombría dignidad de Archer. 2 metros de altura, como mínimo, músculos tan enormes y tensos que rayaban en lo grotesco, piel bronceada y ojos rojos inhumanos, todas estas cosas eran lo suficientemente incómodas. Pero más que cualquier cosa física, esta criatura era horrorosa por el aura que exudaba de poder puro, insensato e imposible. Como nada que Shirou hubiera visto o soñado jamás en sus pesadillas más oscuras, como ver un terremoto o mirar fijamente un huracán que se aproxima, congelado por el miedo y el asombro ante el inimaginable potencial destructivo y la perspectiva de una muerte segura. Ryder, que parecía tan letal hace apenas unos momentos, se quedó clavada en el lugar por el miedo. Entendía mejor que nadie la naturaleza de las sensaciones que sentía, el tipo de criatura que se encontraba frente a ella. Si atacaba, sería aplastada de un solo golpe. Incluso si no tomaba ninguna acción ofensiva y actuaba únicamente para preservar su propia vida, lo más probable es que no saliera viva de este parque si ese gigante decidía que la quería muerta. Rin, con la joya todavía en la mano, temblaba tan fuerte que ni siquiera podía considerar usar el control muscular necesario para lanzarla. Incluso Shinji, que tenía todos los instintos mágicos de un tocón, parecía ser instintivamente consciente de que su vida probablemente estaba a punto de terminar. Tenía los ojos muy abiertos, su boca congelada en una mueca de puro horror. ¿Un sirviente? No. Era un destructor. Un ser totalmente especializado en la aniquilación de la vida. No tenía otro propósito que elegir un objetivo y atacar, atacar, atacar con furia implacable y fuerza imparable hasta que ese objetivo no fuera más que carne mojada en el suelo, y luego elegir otro objetivo, y otro, hasta que no hubiera nada a su alrededor excepto la muerte. Entonces, ¿por qué carajos algo así lo había salvado exactamente? Sin embargo, no sabría la respuesta a esto esa noche, ya que el gigante negro echó la cabeza hacia atrás y rugió, un sonido que sacudió la tierra. Shirou pudo sentir sus huesos rotos vibrar dolorosamente e hizo una mueca. Y con ese rugido, Berserker atacó. Berserker no era un protector. Era un asesino y no tenía otro propósito. Podía proteger, en cierto sentido, como protegía a Ilia, destruyendo todo lo que hubiera en la zona con la más mínima intención hostil hacia ella, hasta que ella le diera la orden de parar. Y así haría con el chico que ella le había ordenado defender. Y como no había una sola cosa en este parque que no hubiera mostrado hostilidad hacia el chico durante el tiempo que Ilia y Berserker habían estado observando la batalla, Berserker mataría, y mataría, y mataría, hasta que no quedara ni un solo ser vivo que pudiera dañar su protectorado. Ilia no le había dado órdenes de lo contrario. A ella solo le importaba la seguridad del chico, nada más. Había 3 cosas en movimiento dentro del campo de sus sentidos que habían representado una amenaza para el chico. Las 3 cosas morirían aquí. La mayor amenaza, lo que más destacaba contra la violenta niebla roja que era la mente de Berserker, era la sirvienta. Así que la atacó primero. Ella era rápida y ágil, pero la velocidad de Berserker era rival para ella.
Saltó hacia los árboles, pero estos se rompieron como palillos de dientes ante los golpes de la monstruosa arma de Berserker. El único problema era su tamaño, necesitaba romper esos árboles para moverse, pero Rider no. Ella podía pasar más rápido, ganar distancia. Pero no podía dejar de esquivar, no podía contraatacar en absoluto. Sus ataques eran menos que picaduras de pulgas, sus defensas no servían más que un paño húmedo. Todo lo que Berserker necesitaba hacer era mantenerla dentro del alcance el tiempo suficiente para asestar un solo golpe. Un solo golpe sería suficiente para terminar esta batalla, y era solo cuestión de tiempo hasta que ese golpe aterrizara. Berserker solo necesitaba seguir atacando. Eventualmente, se quedarían sin árboles que se interpusieran en el camino, allá. Rin no estaba del todo segura de lo que debería estar haciendo. La batalla entre los dos sirvientes sonaba como una trituradora de leña demente. El espacio entre los árboles era tan negro como la brea. La única forma de saber dónde estaban era siguiendo los sonidos de la madera al romperse y el rugido ocasional del gigante. Entonces, ¿qué debería hacer al respecto? Archer estaba en camino, pero no confiaba en su capacidad para detener a ese monstruo. Quizás debería simplemente huir. Pero, Emilia le había salvado la vida. No podía dejarlo aquí con esa cosa, ¿verdad? Se lo debía. Pero usar cualquier cosa que no fuera todo su arsenal de gemas contra esa cosa sería inútil. Su magia normal no sería más útil que tratar de intimidarla hasta que se sometiera con una reprimenda severa. ¿Realmente podía darse el lujo de renunciar a sus mejores armas solo para ayudar a Emilia? Sí, él la había salvado, pero no tenía que considerar también su propia vida. Había una guerra en marcha y griega. Algo flácido y negro fue arrojado desde el bosque como una muñeca de trapo, quitándole la posibilidad de elegir. El espacio entre los árboles había sido demasiado grande. Era un parque, los árboles no estaban todos juntos. Fue simplemente la mala suerte de Rider que eligió un camino que conducía a un claro lo suficientemente grande para que el cuerpo de Berserker entrara sin aplastar a ninguno. Tomó el camino equivocado, eso fue todo. Y cuando lo hizo, Berserker cerró la brecha. Realmente todo terminó una vez que eso sucedió. Rider todavía era una servant, por supuesto, y sabía que estaba a punto de ser golpeada. Giró su cuerpo para apartarse en el aire y se defendió con su propia ama. Esto evitó que la cortaran completamente por la mitad a la altura de la cintura, pero no por mucho. La sirvienta, que salió volando, flácida y rota, se estrelló contra el suelo con una fuerza contundente y patinó hasta detenerse. Técnicamente, todavía estaba de una pieza, todavía estaba viva, pero no volvería a ponerse de pie. No era una cuestión de poder o maná, sino de estructura. Sus músculos abdominales habían quedado completamente destrozados, lo único que mantenía unido su cuerpo era su columna vertebral. Intentar ponerse de pie haría que se partiera por la mitad, sirvienta o no. Sus piernas se doblaron inútilmente y tosió sangre. Ella todavía estaba viva, y por eso la sangre de Berserker le gritaba que la matara mientras su propio maestro gritaba inútilmente para que ella se pusiera de pie y lo defendiera. Sería simple acabar con ella. Un solo golpe. Solo un golpe más acabaría con ella. Pero no. Había asuntos más importantes para él. La orden de su maestro, lo único que podía vencer la sed de sangre natural del sirviente, aunque fuera temporalmente. Protege al niño. Había protegido al niño del sirviente lo suficientemente bien, ella ya no era una amenaza y no se curaría pronto. La prioridad, lo más cercano a un pensamiento que podía tener, era el impulso de lidiar con los peligros potenciales, y el mayor peligro ahora presente era la chica con la brillante joya mágica en su mano. Rin vio a Rider caer a la tierra como carne inútil. Escuchó a Shinji entrar en pánico, gritándole a la mujer que se levantara, aunque cualquiera que tuviera ojos podía darse cuenta de que las heridas no lo permitían. Y, sobre todo, vio al gigante negro girar sus ojos hacia ella, y todos los demás pensamientos se desvanecieron al saber que estaba a punto de morir. Rider era un sirviente, e incluso ella había sido impotente contra esa cosa. ¿Cómo podría Rin tener la más mínima esperanza de éxito? Escapar era imposible, la victoria era imposible. Shinji siguió lamentándose por su sirvienta caída, reprendiéndola por su inutilidad. El sello de comando le causó un dolor visible mientras intentaba obedecer a pesar de las limitaciones de su cuerpo destrozado. Bueno, eso lo decide, entonces. Pensó Rin. Plantó sus pies y arrojó otro par de joyas a su mano, dejándola con 3 en la mano. Tal vez al menos podría hacer algún daño real antes de que esa cosa la destrozara. Si iba a morir, lo haría con algo de dignidad, no gimiendo como un perro apaleado.
Era una maga de Tosaka, y si no había nada más, podría morir bien. El gigante cargó. Rápido, imposiblemente rápido, probablemente ni siquiera tendría tiempo de disparar, pero tal vez podría detonar las gemas mientras estaban sobre ella y la destrozaban y griega. Algo rojo saltó entre ella y el gigante. No pudo haber sido lo suficientemente rápido para reaccionar. Debió haberse estado moviendo en esa dirección antes de que el gigante siquiera hubiera comenzado su carrera, suponiendo que ella sería la siguiente. Arquero. Pensó con una esperanza aturdida. Pero no, el tono de rojo equivocado, y. Shirou Emiya estaba frente a ella, con los brazos levantados como si quisiera usar su propio cuerpo como escudo. Rin lo habría encontrado bastante dulce si no fuera la cosa más estúpida que había visto en su vida. Para empezar, esa cosa simplemente lo pisotearía, no era un escudo en absoluto. Además, ¿cómo se movía? ¿No había estado demasiado herido para mantenerse en pie? La incongruencia de la situación casi la hizo reír a carcajadas, si no fuera dolorosamente consciente de que había pasado casi medio segundo desde que el monstruo había cargado y la espada hacha ya estaba descendiendo, y parar. ¿Qué demonios? El gigante se detuvo en seco, su arma se detuvo aproximadamente a 1 pulgada de la cara de Emiya. Los ojos de Shirou se abrieron de par en par, confundido. Él, bueno, en cierto modo esperaba estar muerto en ese momento. Dijo Rin. No pudo evitarlo. Berserker, con el aire de un gorila que levanta a un gatito, colocó su mano delicadamente alrededor de la cintura de Shirou, lo levantó como si no pesara más que una pluma y lo depositó suavemente a varios metros de distancia. La escena era surrealista más allá de la imaginación. Shirou estaba tan sorprendido que ni siquiera pensó en luchar. Incluso Shinji se quedó en silencio. Entonces el gigante se volvió hacia Rin y ella recordó que realmente debería haber huido. La criatura levantó el brazo, y algo largo, plateado y afilado se estrelló contra el objetivo y lo atravesó en el pecho. Atrás, Rin. Ordenó Archer, disparando su siguiente proyectil. El primero no había dado en el corazón, no se habría llevado una vida, pero al menos había atravesado la piel y había llamado la atención del monstruo. El siguiente disparo podría ser desviado inútilmente. Bueno, él sabía que esto no sería fácil. Saber pasó corriendo junto a él, para colocarse entre Berserker y su propio maestro, sosteniendo su espada lista y mirando al destructor sin miedo. Archer estaba confundido por eso. Sus ojos habían visto las cosas muy bien antes de que encontrara una buena posición para atacar, y había visto la forma en que Berserker se había estado comportando alrededor de Shirou. A pesar de varias oportunidades, el sirviente gigante no había matado al niño. ¿Por qué no? No era como si no pudiera imaginar a Ilia perdonándolo, ella lo había hecho en su propia vida, después de todo. Pero había sido después de que se unieron de alguna manera. Ella lo había visto lanzarse frente a Saber esa primera noche, y había quedado tan conmocionada por su altruismo que se había interesado Esperar. Primera noche. La primera noche de la guerra de Shirou, su Berserker no había atacado. No le había mentido del todo a Rin cuando le dijo que sus recuerdos estaban nublados, aunque más por el tiempo y el trauma que por cualquier cosa que ella hubiera hecho. Olvidó las cosas sutiles, los matices, recordó la guerra, los acontecimientos, simplemente olvidó cómo esas cosas lo habían hecho sentir. Podía recordar la sonrisa de Saber, pero no de la forma en que se había sentido cuando la vio. Recordó a Rin sonrojándose porque había dicho algo tontamente noble, pero no lo nervioso que eso lo había puesto a él a su vez. Todos los eventos seguían allí, pero a pesar de todo el impacto emocional que tuvieron en él, bien podría haber estado viendo una película de la vida de otra persona. Todo lo que hizo fue hacerlo sentir aún más amargado, como si ahora hubiera perdido incluso las más pequeñas alegrías. Pero recordaba perfectamente los acontecimientos. Recordaba haber dejado la iglesia, aunque no podía recordar por qué se había sentido tan perturbado por los pretenciosos parloteos de Kotomine. Recordaba al gigante negro y a la princesa blanca en la colina, aunque no podía recordar el sabor del miedo que había sentido al verlos. Podía ver al caballero plateado sangrando bajo las farolas en su mente y sabía que se había lanzado para salvarla, aunque no podía recordar por qué había sentido la necesidad de hacerlo. Y luego tanta sangre, ¿cómo pudo no haberse dado cuenta cuando un evento tan importante no ocurrió? ¿Cómo pudo haber estado tan preocupado con pensamientos sobre la guerra y su objetivo real que ni siquiera había considerado el simple hecho de que Berserker no había atacado?
Tan temprano, y sin embargo, esta línea de tiempo ya se había movido de lo que recordaba, había sucedido algo entre el chico e Ilya, sin que él se diera cuenta. Esto podría ser un problema, si eso significaba que esa chica ahora estaba entre él y Raark. Bueno, probablemente ahora no era el momento de preocuparse por eso. Dejó que la flecha volara, la vio hundirse en el brazo del gigante mientras Berserker cargaba y proyectó una nueva arma, una espada ancha a 2 manos que brillaba con una luz roja enfermiza y proyectaba un aura de malicia casi palpable. Kansou y Bakuya serían básicamente inútiles contra esta cosa, por lo que tendría que excavar más profundamente en su arsenal, elegir lo peor de lo peor. Golpear a Berserker era simple. Perforar esa piel era la parte difícil. Bien, anotemos el tiempo perfectamente, una fracción de segundo, por suerte, lo que Berserker poseía en potencia bruta y velocidad se compensaba con su estupidez general. El corte no podría haber sido más fácil de anticipar, simplemente llegó tan rápido que casi calculó mal su esquiva de todos modos y sintió que le cortaban algunos pelos particularmente altos. Por supuesto, dado que atravesó con su nueva espada y cortó los tendones de la parte posterior de las 2 piernas del gigante, consideró que era un trato justo. Arrojó a un lado su espada, ahora inútil después de haber perforado la piel de la cosa incluso una vez, y proyectó una nueva arma, una brillante espada dorada tan hermosa como siniestra había sido la última arma, y la hizo girar en una despiadada puñalada a través de la columna vertebral de la cosa. ¿Es eso suficiente para una vida? No puedo estar seguro, pero incluso si lo es, no lo frenará el monstruo, con la columna vertebral cortada, de alguna manera logró torcer su cuerpo, haciendo girar esa horrible hacha tan rápido que Archer apenas pudo percibirla a tiempo para abandonar su espada atascada y proyectar una nueva arma para defenderse. No tenía tiempo para nada más que Kansou y Bakuya, y ellos estaban inútil. Las armas se rompieron y Archer salió volando por el impacto, rodando sin control varias veces antes de lograr ponerse de pie. Berserker también estaba de pie, Godand ya había reparado el daño en su columna. Archer, por otro lado, era dolorosamente consciente por la agonía del disparo en su brazo izquierdo de que sus propias heridas no estaban tan bien. Todo lo que hice fue bloquear, y el brazo está roto, tu sirviente es tan monstruo como lo recuerdo, Ilya. Pensó sombríamente. Rin. Espetó. Te dije que regresaras. Dijo Rin. Cierto. Quédate ahí, Archer, y aléjate en cuanto esté a salvo. Dijo Rin, mientras se giraba para despejar la escena. Berserker, que en ese momento tenía la atención completamente distraída, no lo siguió. Archer levantó el brazo que le quedaba y proyectó la espada de una mano más pesada de su arsenal. Tenía un brazo que funcionaba, su visión estaba un poco borrosa, estaba luchando contra Hércules y la única persona a la que realmente quería matar estaba a salvo bajo la atenta mirada de su sirviente, donde Archer no podía atraparlo sin luchar contra Saber y Berserker 2 contra 1, suicidio según los estándares de cualquiera. Archer sonrió. Y, aún así, no es la peor situación en la que me he encontrado. El mundo de Shinji se estaba desmoronando. Había estado tan seguro de su superioridad, y en el espacio de menos de 20 minutos, había quedado firmemente desilusionado. Su servant, esa cosa inútil e inútil, yacía en el suelo muriendo. El monstruo que la había vencido tan fácilmente estaba siendo enfrentado e incluso igualado por el servant de Tosaka, solo que Tosaka misma lo había derrotado, podía sentir la maldición ardiendo en su sangre, haciendo que su piel palideciera y sus músculos se debilitaran. Incluso Emilia. Esa nada, ese animal, ese insecto sin sentido. Estaba dando mejores cuentas que el heredero de Makiri. Maldita sea, River. Gritó, y la garganta le empezó a arder por los gritos constantes. Levántate. Eres un perro, así que obedece a tu amo. La criatura casi sin vida se estremeció mientras intentaba responder a pesar de su incapacidad para hacerlo. No podía ponerse de pie, pero se vio obligada a hacerlo, y la contradicción estaba destrozando su vida restante, observando a través de los ojos de otro, el viejo mago suspiró. Inútil. Zouken pensó. Ah, bueno, si no puede apreciar mis dones, supongo que no los merece. Tómalos. Respondiendo a la orden del anciano, el insecto que se encontraba posado en el árbol cercano emprendió el vuelo. Shinji observó confundido cómo el animal aterrizaba sobre su libro. Supo al instante que no era una criatura natural y, por un momento, tuvo la esperanza de que su abuelo hubiera acudido en su ayuda. Entonces, el brillante escarabajo negro comenzó a brillar con un azul pálido y estalló en llamas azules que rugieron sobre la superficie del tomo de Shinji.
Shinji gritó de dolor y conmoción y dejó caer el libro mientras el insecto y el papel eran consumidos por igual a una velocidad sorprendente. Rider desapareció de la vista con la desaparición del tomo y regresó a su forma espiritual para curarse, con su otro maestro. Y Shinji comprendió que, sin decir palabra alguna, su abuelo acababa de enviarle un mensaje muy, muy claro. Fracaso sin valor. Ilia observó la escena con satisfacción. Rider estaba abajo, y ella había sido la principal preocupación. El chico estaba, a salvo, pero, bueno, probablemente ella también debería cazar a Rin. Su arquero era confuso, y había intentado abiertamente quitarle la vida a Oni-chan. Ya que era fuerte y podía herir a Berserker, era mejor deshacerse de él ahora mismo, y luego asegurarse de que su impresionante invocador no tuviera oportunidad de hacer otro contrato. Y la cosa de Makiri todavía valía la pena destruir, incluso sin su ridículo sello de comando falso. Y. Tal vez Oni-chan estaría más seguro si ella lo dejaba fuera de la guerra por completo. Entonces tal vez después de que se ocupara de todos los demás, podría enviar a Berserker para eliminar a Saber también. Entonces Ilia podría manejar la protección del chico a tiempo completo, lo que también le daría mucho tiempo para estudiarlo. Sí, eso tenía sentido, ella lo haría. Al oír que algo se acercaba a sus tobillos, Ilia bajó la mirada y vio, por un segundo, algo negro y con múltiples extremidades, una araña o algún tipo de insecto. Al echar un vistazo al pequeño claro en el que se encontraba, vio muchas formas diminutas trepando por los árboles y zumbando en el aire. Ah, así que, otro espectador. ¿Sabes?, dijo al aire de la noche en un tono mucho más maduro de lo que su apariencia sugería, no he usado ni un solo hechizo de comando en esta guerra. Berserker puede estar a mi lado con un pensamiento. Atacarme sería imprudente. No entiendes mis intenciones, querida niña, dijo una voz que rezumaba veneno. Zouken Makiri parecía simplemente aparecer de entre las sombras, como si la noche misma, o tal vez el enjambre de insectos que crecía rápidamente en su interior, simplemente lo hubiera traído a la existencia en ese momento. Solo quería llamar tu atención. ¿Qué quieres aquí, gusano?, preguntó con frialdad. Sabía, instintivamente, que esa cosa era su enemiga. Todos los recuerdos que poseía de sus ilustres antepasados se lo decían, que no debía confiar en ella. Que no debía tocarla. Que si se presentaba la oportunidad de matarla, debía aprovecharla sin dudarlo porque ya no era una cosa que perteneciera a este mundo. Pero esa oportunidad no es ahora. Ilia pensó en los recuerdos que la inundaban sin que ella los llamara. No habría aparecido ante mí si no tuviera una ruta de escape. De todas formas, preparó un sello de mando, por si acaso. Si hacía algún movimiento hostil, Berserker estaría a su lado antes de que el primer gusano abriera su boca repugnante y succionadora. Se imaginó que sería como meter gusanos en una licuadora. Cuando Hércules hubiera terminado con él, Zouken se rió entre dientes. ¡Qué princesa tan imperiosa! ¿Cómo corresponde a la hija de Inzbern? Responde la pregunta. Zouken volvió a reírse entre dientes, aparentemente divertido por el tono gélido de su voz. Paciencia, muñeca, paciencia. ¿Acaso un anciano no puede cuidar de su nieto? Su sirviente ha sido derrotado y no deseo verlo morir. Tú eres quien destruyó su arma. El hecho de que no mereciera los regalos que le di no significa que desee que esté muerto. Solo que esté sano y salvo en casa, donde ya no pueda avergonzarme, dijo Zouken, casi con calidez. Entonces no debiste haberle dado un sirviente en primer lugar. Cualquiera puede decir que no tiene lo necesario para ser un amo. Tenías que saber que su muerte era el resultado más probable de permitirle entrar en la guerra del Santo Grial, replicó Ilia. Es cierto. Tenía la esperanza de que el conflicto sacara a relucir algún valor en el muchacho, pero lo único que hizo fue confirmar definitivamente lo que ya pensaba. Es un inútil, incluso más inútil que su padre. Nuestro árbol genealógico está podrido por dentro y cada nueva generación es inferior a la anterior, coincidió Zouken. Venir a esta tierra fue un error, al menos para el clan. ¿Y tú? Tú sabes tan bien como yo que Makiri siempre te ha preocupado menos que tus propias ambiciones. Incluso cuando eras un hombre, dijo Ilia. La sonrisa de Zouken no hizo más que crecer. Ja. Vaya, tu apariencia me ha engañado un poco. Hay más de ella en ti de lo que pensaba, pequeña marioneta. Muy bien, entonces, digamos que quizás Shinji es de algún valor para mis ambiciones, a pesar de su absoluta falta de valor para cualquier otra cosa. ¿Eso te haría estar más dispuesta a creer que deseo que se le perdone? Eso sí que suena más propio de ti, dijo Ilia. No entiendo por qué eso significa que debería perdonarle la vida.
Porque no tienes elección, dijo Zouken amigablemente. Como has notado, no puedo derrotar a tu sirviente, pero puedo obligarte a llamarlo a tu lado para que te proteja. En ese caso, Shinji tendrá tiempo suficiente para escapar. ¿No sería más sencillo para todos si simplemente regresaras a tu castillo, satisfecho con los logros de la noche? Shinji ya no es una amenaza y la propia Tosaka se está retirando de tu demostración de poder. Llamemos a esta batalla de la Guerra del Santo Grial tu victoria y que termine aquí. Ilia consideró esto. Para empezar, no podía realmente llamarse una victoria. Rider estaba muriendo, pero no muerto. El Servant había desaparecido, pero Ilia no había sentido el espíritu del Servant entrar en ella. Archer estaba herido, y Rin Tosaka estaba en retirada, pero ninguno estaba fuera de la pelea. Aún así, Oni-chan había sobrevivido, y ese había sido su objetivo principal. Muy bien. Le ordenaré a Berserker que detenga su ataque. Ella estuvo de acuerdo, e incluso mientras decía las palabras, el gigante negro abandonó su asalto en el campo de abajo, dejando al herido Archer y desapareciendo de la vista para comenzar su viaje astral a su lado. Archer se detuvo por un momento, mirando al chico y a saber, como si estuviera considerando sus opciones, y luego desapareció también, aparentemente decidiendo que no confiaba en sus posibilidades. El Makiri, como siempre, no tenía sentido. Se deslizó hacia la oscuridad, probablemente hacia alguna pesadilla muy interesante. Gracias, señora de Innsbern, dijo Zouken. No me agradezcas por algo que no me dejó otra opción que hacer, espetó Ilia. Ah, tienes más fuerza que los últimos modelos. Bueno, es una elección de diseño interesante, pero no está mal. Zouken se rió entre dientes. Adiós, niña. Mientras el viejo mago comenzaba a desaparecer de nuevo en la nube de cosas que revoloteaban y se arrastraban que cubrían la oscuridad fuera del campo de visión de Ilia, se detuvo una última vez. Oh, ¿y fue solo mi imaginación o estabas defendiendo al heredero de Emilia? Con bastante pasión, de hecho. Una elección extraña para el maestro Innsbern. No entiendo por qué eso es asunto tuyo, dijo Ilia con frialdad. Por supuesto, dijo Zouken, una vez más con esa risa seca y exasperante. Aún así, supongo que podría salir bien, al final. Nos volveremos a encontrar, hija de Innsbern, no tengo ninguna duda al respecto, caminó hacia la oscuridad y desapareció. Ilia se estremeció. Berserker, llévame a casa. Esperaba que Seiya o Leisrit hubieran pensado en prepararle un baño caliente. Después de hablar con esa plaga andante, sintió la imperiosa necesidad de saltar al agua hirviendo y frotarse la capa superior de la piel. Rin estaba profundamente confundido. Emilia le había salvado la vida. Otra vez. Y ahora estaba en deuda con él. Otra vez. ¿Deberle algo? Ja. ¿Qué demonios podría darle que no tuviera ya? Pensó Rin con amargura, mientras su miedo y su ira abrumaban su sentido de un intercambio justo, por el momento. Porque por una vez, la idea de salvar su vida era, con mucho, su preocupación secundaria en comparación con las implicaciones de lo que había sucedido. La había salvado de Berserker. No ayudándola realmente, sino porque Berserker se había negado a atacarlo. Y la única razón por la que Berserker se negaría a matar a alguien sería porque su maestro le había ordenado que no lo hiciera. Diablos, dado el historial de los maestros de Berserker, por lo general ni siquiera entonces. Este Berserker era increíblemente poderoso y, sin embargo, sorprendentemente obediente, lo que significa que su maestro desconocido tenía que ser. Rin odiaba admitirlo, pero quien quiera que hubiera sacado la carta de Berserker para esta guerra ciertamente la superaba en poder bruto, como mínimo. Y en ella había, de alguna manera, logrado forjar una alianza con esta persona. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo haber hecho una alianza como esa tan rápido? Ella pensó desesperadamente. Ni siquiera sabía qué era esta guerra hace 2 días, y ahora ya había hecho un movimiento que casi le garantiza uno de los 2 lugares finales. No ganaría el Grial, por supuesto, no con esa cosa como su oponente final, pero, Dios, por supuesto, ni siquiera quería el Santo Grial, él mismo lo había dicho. Había ido simplemente al maestro más poderoso que pudo localizar y le había dicho, te ayudaré a ganar si me ayudas a proteger a personas inocentes. O tal vez sí quería el Grial después de todo, y sintió que el noble fantasma de saber sería suficiente para vencer a Berserker si fuera necesario. En realidad no importaba. Lo que importaba era que Saber, la sirvienta más hábil en combate cuerpo a cuerpo, y Berserker, la sirvienta con el mayor poder bruto, estaban de alguna manera del mismo bando. Un equipo prácticamente invencible.
Rin? Preguntó Archer, apareciendo a su lado y siguiendo su ritmo con facilidad a pesar de que el brazo todavía colgaba flácidamente a su costado. ¿Estás bien? No, dijo ella, con la voz tensa, enfadada y humillada ante la idea de que un aficionado la superara tan rápidamente y tan completamente. No, de verdad que no. Saber estaba profundamente confundido. Shirou, ¿qué pasó aquí? Shirou lo pensó. Primero, ese monstruo lo había salvado sin razón alguna. Luego, había sentido que su cuerpo mejoraba lo suficiente como para permitirle moverse y no tenía idea de por qué. Luego, había saltado para salvar a Tosaka, y el monstruo lo había perdonado de nuevo, todavía sin razón alguna que él pudiera ver. Y finalmente, cuando quedó claro que la cosa tenía una ventaja abrumadora, simplemente se había retirado. Shirou parpadeó un par de veces y dijo, no tengo idea. Y Kotomine se sentó en la oscuridad, repasando su sermón del día anterior para ver si debía haber cambiado algo y comenzando uno apropiado para la misa de la semana siguiente. Era tarde, pero generalmente dormía solo 1 o 2 horas al día, así que decidió trabajar un poco mientras esperaba que regresara su explorador. Era, a pesar de lo que Rin pudiera haber dicho en contra, un sacerdote genuino y ordenado. No era el tipo de sacerdote que uno esperaría que oficiara una misa dominical, hay que reconocerlo. Sin embargo, las ofrecía todas las semanas. La congregación de esta iglesia era pequeña, pero existía y él tenía que mantener las apariencias para su rebaño. Es cierto que en realidad no creía en nada de lo que predicaba sobre el amor y el perdón, pero, después de todo, se trataba de una religión organizada. La gente acudía esperando que les mintieran, exigiendo que les dijeran falsedades. Y, sinceramente, el ritual de todo aquello era ligeramente reconfortante, en cierto modo. Ni siquiera él era totalmente inmune al atractivo de la rutina. El caballero azul entró en el pequeño de una manera que le recordó a un lobo encadenado. Mortal, furioso, cada músculo lleno de poder letal e intención asesina, y aún así, absolutamente inofensivo siempre que se lo manejara con cuidado. Kotomine resistió el impulso de reír. 4 sirvientes, gruñó Lancer. 4. Saber, Rider, Archer, Berserker. Rider cayó, podría estar muerto, no estoy seguro. Berserker y Archer recibieron algunas heridas, pero ambos siguen en la pelea, de eso no hay duda. Estoy al tanto de esto, como bien sabes. Veo todo lo que tú ves cuando estás en esas misiones de exploración, ¿recuerdas? Dijo Kotomine suavemente. Y es una suerte que lo haga, porque ese informe fue sorprendentemente escaso en detalles. No puedo hablar bien. Me cuesta mucho resistir la tentación de arrancarte la columna vertebral, mi maestro, dijo Lancer, sonando como un perro gruñón que había aprendido a hablar. Ah. Entonces, supongo que mencionas esta batalla no porque quisieras contármela, sino porque no te gusta que no te haya permitido participar. 4 sirvientes. Es posible que nunca más vuelva a tener la oportunidad de participar en una batalla como esa, dijo Lancer. Y tú no me dejaste participar. No tiene sentido. La guerra se puede ganar con la misma facilidad si nos mantenemos en las sombras y dejamos que los demás maestros se extingan. Yo prefiero observar. Todo lo cual era técnicamente cierto. Era una estrategia válida, y él nunca había dicho que la estuviera usando para ganar, ¿o sí? ¿Y tú, no quieres ganar esta guerra, Lancer? ¡No! Rugió el caballero. Quiero luchar en esta guerra. No me importa un carajo el premio, solo quiero competir por él. Bueno, entonces, deberías conservar tu energía para esa posibilidad en lugar de descargarla en mí, dijo Kotomine con suavidad. Se olvidó de mencionar el pequeño detalle de que si las cosas iban exactamente según lo planeado, Lancer probablemente nunca tendría la oportunidad que ansiaba. El lancero podría intentar legítimamente acabar con su vida, con sello de comando o sin él. Por un momento, al ver la rabia y la frustración en los ojos rojos de Kuchulain, Kotomine se preguntó si Lancer podría estar haciendo ese intento de todas formas. Finalmente, después de varios segundos de tensión, Lancer dijo, está bien. Esperaré el momento oportuno, por ahora. Pero no será la última vez que oirás hablar de esto, y desapareció. Kotomine, plenamente consciente de que el Servant todavía estaba en la habitación, reprimió una risita. Muy bien, entonces. Quédate aquí hasta esta noche, veré si puedo encontrar otra tarea para ti. No habría nada, por supuesto. Lancer necesitaba aprender su lugar hasta cierto punto, incluso si en realidad solo era el Servant de respaldo.
Se dio la vuelta y abandonó la capilla principal, atravesó una puerta trasera y bajó los escalones hasta las criptas que se encontraban debajo de la iglesia. Ignorando los suaves gemidos de las criaturas medio muertas que se encontraban sepultadas en el interior, le dijo a la oscuridad: ¿Y bien? ¿Qué opinas? 4 a la vez, ¿eh? Suena un poco como nuestra guerra. Aún así, no he notado nada particularmente interesante sobre la mayoría de los sirvientes, o los maestros, respondió Gilgamesh, el rey de los héroes, el verdadero sirviente de Kotomine y su único aliado real en ese tono familiar e insolente. El aura de orgullo y poder del héroe épico no encajaba en absoluto con las criptas, pero Kirei dudaba que le importara. No sabía que estuvieras en posición de hacerlo. He estado mirando por ahí. Explorando, dijo Gilgamesh. Una forma educada de decir hago lo que me da la gana, que era, en definitiva, lo que siempre hacía. He encontrado algo inusual, pero todavía no me apetecía matarlo. Si empieza a poner en peligro a mis súbditos, tal vez. Más allá de eso, bueno, tengo algunas noticias que podrían interesarte, dijo Kotomine. Parece que la saber invocada en esta guerra es el mismo espíritu épico que cumplió su función en la anterior. Recuerdo que la apreciabas. Lo sé, ya me di cuenta de que había vuelto. Mi sangre lo gritaba desde el momento en que me invocó, dijo Gilgamesh con un brillo de locura en los ojos. Es ella. No una copia, es la misma mujer. Ha vuelto a mí. ¿Te das cuenta, por supuesto, de que eso es imposible? Ella debe ser una copia del trono de los héroes, como todos los sirvientes. Lo sé, pero también sé lo que siento. No es una copia, es ella, insistió Gilgamesh. Kotomine resistió el impulso de reír una vez más. Gilgamesh era posiblemente lo más cercano que tenía a un amigo, pero no se hacía ilusiones de estar completamente a salvo del temperamento voluble del rey de los héroes. Decir algo incorrecto o mostrar diversión ante el comentario equivocado sería una buena manera de terminar con una espada antigua metida en su garganta. ¿Y cómo lo sabes? Debe ser verdad. Ja. Sí, me entiendes. Dijo Gilgamesh con una sonrisa casi infantil. Si digo que algo es verdad, entonces se convierte en verdad. La verdad es lo que yo hago con ella y el resto del mundo puede intentar seguirme el ritmo. Kotomine sacudió la cabeza divertido. Bueno, supongo que lo que tú decidas creer. Sin embargo, preferiría que no te decidieras a seguir con ella por el momento. Hay algunas rarezas en el curso del conflicto actual. Creo que la antigua Makiri podría haber estado involucrada. Makiri. Ah, es cierto. El mago gusano del que me hablaste, el que estaba detrás del maestro de Berserker en nuestra guerra. Dijo Gilgamesh. Puedo ver que eso es irritante. Ese Berserker ciertamente era una molestia, no puedo imaginar que su patrocinador lo fuera menos. Bueno, lo único que sé con certeza es que si él desea algo, yo no deseo que lo tenga, dijo Kotomine con franqueza. Sé que no puedo impedir que te involucres si realmente lo deseas, pero preferiría que no lo hicieras por el momento. Gilgamesh se encogió de hombros. No me importa contenerme un poco por ahora. Aunque podría cambiar de opinión. Qué magnánimo de tu parte. Gilgamesh sonrió. En realidad no lo hago por ti, Kirei. Lo hago por ella. Si me acerco a ella ahora, tendré que hacer un gran esfuerzo para mantenerla con vida hasta que se forme el grial. Es mejor esperar y ocuparme de esa parte más tarde, cuando pueda hacer la mía rápidamente. Además, la espera hará que todo sea más dulce cuando llegue el momento. Saber, puedo caminar. De verdad. Tonterías. Apoyarte es simplemente mi deber, maestro, dijo Saber con firmeza, habiéndose insertado bajo el brazo de Shirou de tal manera que él básicamente no tuvo más opción que apoyarse en ella. Ya he fallado al permitir que te lastimaran, por favor permíteme hacer esto. Me salvaste la vida. Una vez más, dijo Shirou. No tienes por qué disculparte. Y no me llames maestro. Por supuesto, maestro, dijo Saber. Shirou suspiró, no del todo molesto. Ella no había hecho nada malo, pero parecía tener la impresión de que sí. Ni siquiera lo llamaría Shirou. Ni siquiera estaba tan herido. Adolorido, ciertamente, y le costaba caminar, admitió. Pero podía caminar. Tal vez se había roto algunas costillas, pero claramente nada más que... Intentó moverse inútilmente, sus extremidades gelatinosas, sus huesos rotos y músculos desgarrados enviaban nuevas descargas de agonía al frotarse entre sí. No, eso estaba mal. Le habían hecho daño. Gravemente. Y todavía estaba herido, pero no tan gravemente.
Como estaba ahora, sentía que necesitaría primeros auxilios y una cantidad considerable de descanso antes de sentirse realmente bien. De vuelta en el parque, después de que Ryder lo había herido por primera vez, había sentido que nunca volvería a moverse. No es que sea infeliz, pero es un poco espeluznante. Como si ya no conociera mi propio cuerpo. Pensó. Y, por supuesto, hay muchas otras cosas que no sé. Shinji había intentado matarlo. Es posible que ya fuera un asesino. Tosaka bueno, no estaba seguro de ella, pero al menos, su sirviente había intentado acabar con su vida. Parecía estar cumpliendo su promesa de tratarlo como un enemigo. Y luego, por supuesto, estaba el mayor misterio de la noche. ¿Saber, qué piensas de ese gigante? Preguntó Shirou. Ah, sí, dijo Saber, aparentemente complacido de poder brindarle una ayuda de la que no estaba tratando de escapar. No puedo estar seguro, pero creo que ese era Berserker. Al menos, eso parece más probable, aunque tengo ciertas dudas. ¿Berserker, eh? Shirou lo consideró. Tosaka le había explicado las clases y Saber le había dado más detalles, pero algo no le cuadraba del todo. Pensé que habías dicho que Berserker era una clase que intercambiaba cordura por poder, por lo que generalmente era un héroe débil el que se enfrentaba a esa clase. Pero esa criatura se sentía, sí, convino Saber. No sé qué espíritu heroico era ese, pero su poder era obviamente inmenso. Un espíritu heroico de tal fuerza natural no necesita las mejoras de habilidad de la clase Berserker y probablemente se beneficiaría mucho más de su cordura y sus nobles fantasmas, así que ese fue mi primer punto de confusión. ¿Por qué llamar a un héroe tan grande a una posición que ofrece tan pocas ventajas? Aún así, eso podría ser tan simple como un error de invocación. Estoy más confundida ¿por qué me dejó vivir? Terminó Shirou por ella. En efecto. No solo te perdonó, sino que trató activamente de protegerte, dijo Saber. Berserker es difícil de controlar, independientemente del maestro. Ordenarle que haga algo más que matar a todos los que se interpongan en su camino es una tarea ardua. Y, sin embargo, solo la orden de su maestro podría haberlo retenido de esa manera. Entonces, Berserker está bajo el control de un mago extremadamente poderoso que también busca preservar tu vida. Shirou, ¿es posible que el maestro de Berserker sea alguien que conozcas? ¿Alguien que desee protegerte? Supongo que no es imposible, admitió Shirou. No creo conocer a nadie que pueda controlar a esa criatura, pero, si me hubieras preguntado hace unos días, te habría dicho que no había forma de que Tosaka pudiera ser una gran maga. Y si ella me lo estaba ocultando, ¿quién puede decir que alguien más no lo estaba haciendo? Pero, ¿quién, en realidad? Para ser sincero, no tenía muchos amigos cercanos. ¿Quién estaría tratando de salvarle la vida? ¿Issei? Potencialmente. Shinji había dicho algo sobre esa bruja en la montaña, y el único lugar de interés en una montaña por estos lares era el templo Ryudou. Incluso si él no era el maestro, podría saber algo. ¿Sakura? Si Shinji estaba involucrado, no podía descartar la posibilidad de que ella también lo estuviera. Aunque esperaba que no, ella realmente no tenía la personalidad para algo como esto. Tenía que haber alguna manera de averiguarlo sin preocuparla. Quizás podría encontrar a Shinji y obligarlo a admitirlo. ¿Fujine? Por un momento, intentó imaginarse a Taiga Fujimura ocultándole al mundo entero el hecho de que era una maga. O, en realidad, ocultándole algún secreto a alguien. Ja 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 ja. Shirou rió de repente, deteniéndose solo para sostener sus doloridas costillas. ¿Ese Shirou? Preguntó Saber. ¿Te golpeaste la cabeza o? No, solo pensé en algo tan imposible que me hizo reír, eso es todo, dijo Shirou, secándose las lágrimas de alegría y dolor de los ojos. Aunque supongo que Berserker encajaría con su personalidad. Ja 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 ja. Ay. Oh, ay, eso ja 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 ja. Saber suspiró. Quizás necesites descansar más de lo que pensaba, eran casi las 3 de la mañana cuando la pareja finalmente llegó a la casa de los Emilia. Shirou dirigió a Saber hacia la habitación de invitados y dijo, bueno, ¿recuerdas el camino a la habitación de invitados? Perdón por la multitud allí. Trata de descansar un poco, tengo algo que preguntarte por la mañana. Luego comenzó a cojear hacia sus propios aposentos, con la intención de aprovechar al máximo el sueño que pudiera durante la noche. Saber lo siguió. ¿Un sable? ¿Sí, Shirou? Preguntó Saber como si nada estuviera fuera de lo normal. ¿Por qué no te quedas en tu habitación? Oh. ¿Querías que durmiera en esa habitación con Sakura y Taiga?
Me pregunto por qué lo mencionaste, dijo Saber con calma. Shirou parpadeó un par de veces. ¿Dónde creía que estaba durmiendo? Bueno, de todos modos, esa es la habitación de invitados, así que tiene sentido que duermas, ¿no? ¿Eh? Antes de esta noche, podría haberlo considerado, dijo Saber con calma. Pero después de ver la habilidad de Archer con los proyectiles, no será aceptable. El campo de límites alrededor de esta casa es efectivo como sistema de advertencia, pero con un enemigo que puede apuntar a la casa desde tanta distancia actuando contra nosotros, me temo que debo estar a tu lado para interceptar ataques en todo momento. Lo siento, pero parece que estás pidiendo dormir, ¿en tu habitación? Sí. Preferiblemente en tu cama, dijo Saber con total naturalidad. Shirou lo consideró por un momento. Bueno, decir consideró es un poco mentira, porque en ese momento la sola idea de que eso fuera una posibilidad desgarró su mente como un taladro eléctrico y brevemente hizo que pensar fuera totalmente imposible. Una vez que su cerebro comenzó a funcionar nuevamente, Shirou comenzó a considerar la situación real esta vez. No, por supuesto que eso no es aceptable. Si estoy herido, necesito descansar, por supuesto. Y si Saber está en la habitación, ciertamente no conseguiré pegar un ojo, eso es obvio. Ella podría decir cosas como ella es mi espada y ella tiene que protegerme, pero cuando lo piensas, Saber es una chica atractiva y no puedo relajarme si está demasiado cerca. Tal vez suene estúpido, pero es la simple verdad y simplemente tendré que explicárselo con calma. Shirou pensó. No. No, eso no es peligroso tenerte ahí. Dijo Shirou. Vale la pena mencionar en este punto que el cerebro de Shirou y la boca de Shirou no siempre estaban en perfecta sincronía. No, todo lo contrario. Será peligroso si no estoy a tu lado para interceptar las flechas que se aproximan, dijo Saber confundida. Shirou, sé que dijiste que la mayor parte del impacto fue en tu abdomen, pero ¿estás seguro de que Rider no te golpeó en la cabeza? Es tu habitación de chicas, dijo Shirou. ¿Qué? Dijo Saber, parpadeando con una confusión cada vez mayor. Shirou, lo que dices no tiene sentido. Es cada vez más evidente que ambos necesitamos descansar. Tú, tal vez, más que yo. Así que, vamos a la cama. ¿Sí? Pero no a la misma cama. ¿Por qué no? Porque eres una chica. No podré dormir si estás en la habitación, créeme. ¿Qué? Shirou, soy una sirvienta antes que una mujer. Dormir conmigo en tu cama no es diferente a dormir con tu espada a tu alcance, mero sentido común en tiempos de peligro. Una espada no es todo, cálida, suave y con un olor agradable. Pensó Shirou. En voz alta dijo, ¿tengo que usar un sello de comando? Lo haré si me obligas. No es posible que hables en serio. Mira, hay una habitación justo al lado de la mía. Puedes quedarte allí. Debería estar lo suficientemente cerca, ¿no? Ni por asomo. Si estás bajo fuego de un francotirador, hasta una fracción de segundo podría ser vital. Bueno, estoy dispuesto a correr ese riesgo, dijo Shirou, entrando a su habitación y cerrando la puerta en su cara. Estás loco. Espetó Saber a través de la puerta cerrada. Shirou reconoció que tal vez había enojado mucho a Saber, pero cuando se desplomó en su futón y la oscuridad lo invadió casi instantáneamente, se dio cuenta de que estaba demasiado cansado como para preocuparse. Durmió sin sueños hasta la mañana. Rin Tosaka yacía en su cama, mirando hacia arriba, sin que el sueño se viera por ninguna parte. El evento de la noche había puesto al mundo en su contra de una manera brutal y grande, y no estaba ni remotamente segura de cómo lidiar con eso. Saber y Berserker y Saber, sin importar cómo lo entendiera, su única opción para superarlo era buscar ayuda. Archer, tan sorprendentemente talentoso como había demostrado ser, proyección. Tenía que ser proyección, ningún sirviente podía tener tantos noble fantasmas. Pero la magia de proyección no podía, Arg, pensaría más en eso cuando pudiera pensar en algo más que en lo jodida que estaba, simplemente no era rival para los dos a la vez. Necesitaría un compañero. Pero ahí fue donde todo se vino abajo, ¿no? Rider podría estar muerto y, en cualquier caso, ella no se aliaría con Shinji después de que él hubiera tenido la temeridad de robar almas en su ciudad. Ella no conocía al maestro de Lancer y no tenía idea de cómo encontrarlo. Archer parecía tener una idea sobre la identidad de Caster, pero ambas cosas anteriores se aplicaban a Caster. Entonces, ¿dónde exactamente se suponía que conseguiría ese aliado que necesitaba tan desesperadamente? ¿Qué se suponía que debía hacer? Fuera de su habitación, Archer estaba igualmente confundido.
Algo definitivamente había cambiado, y Lia no debería haber estado haciendo un esfuerzo para defender a Shirou Emiya, no tan pronto. Esto llevó todo su plan a un territorio desconocido. Él comprendió también como Rin que no era rival para esos dos Eruans a la vez. Incluso uno a la vez sería una amenaza seria. Y más que eso, no le haría daño a Ilia. No lo haría. Había pocas cosas que ni siquiera él haría, y esa era una de ellas. Así que si llegaba a una situación en la que tuviera que hacerle daño para llegar a Shirou, no se suponía que estuviera tan confundido. Creía que había superado esos sentimientos hacía mucho, mucho tiempo. No hubo mucho sueño en la mansión Tosaka esa noche. Shirou se dio la vuelta en su futón, gimiendo suavemente. 3 horas podrían no haber sido suficientes. Tal vez debería faltar a la escuela. ¿Dijiste que había algo de lo que querías hablarme? Es de mañana, dijo una voz femenina y tranquila junto a su cabeza. Hay formas buenas y malas de despertarse por la mañana. Para la mayoría de los hombres, encontrar a Saber en su habitación sería una muy buena manera. Shirou era del tipo que entraba en pánico por eso. Después de un ataque cardíaco bastante leve, Shirou y Saber fueron a la cocina. Shirou tenía la impresión de que, tal vez, debería haber sido un poco más considerado con los sentimientos de Saber. Por un lado, tenía la firme impresión de que ella lo había despertado de la manera en que lo hizo simplemente porque estaba enojada con él. Y que ahora, ella se estaba aferrando firmemente a él lo más incómodamente posible porque él le había pedido que mantuviera cierta distancia. En resumen, estaba descubriendo que, a pesar de su comportamiento típicamente tranquilo y elegante, Saber podía guardar rencor sorprendentemente bien. Sin embargo, la perspectiva del desayuno pareció animarla. Y para mejorar las cosas, Sakura se despertó justo a tiempo para asegurarse de que el desayuno estuviera a la altura de sus exigentes estándares. Y lo mejor de todo, Fujine nunca apareció y se fue de la casa sin decir una palabra por alguna razón. No sabía por qué, ¿quién sabía por qué Fujine hacía lo que hacía? Pero eso hizo que las cosas fueran más fáciles. Entonces, Sakura, dijo Shirou mientras los dos limpiaban los últimos tazones de ensalada de papas alemana, no había preparado un plato occidental con el desayuno para apaciguar a Saber. Definitivamente no había hecho eso. En absoluto. No se sentía intimidado por ella ni se sentía culpable de ninguna manera. Necesito que, hagas algo por mí. ¿HMMM? Preguntó la chica más joven, apartando la mirada de los platos que estaba limpiando para mirarlo con curiosidad. No iré a la escuela hoy. ¿Podrías avisarle a Fujine? ¿Eh? Senpai, ¿qué quieres decir? Preguntó Sakura. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. He notado que pareces un poco rígido esta mañana. ¿Pasó algo anoche? ¿Estás herido? ¿Eh? No, solo me dio algo, dijo Shirou con dulzura. Odiaba mentirle, pero no era como si pudiera decirle lo que realmente había pasado. Es cierto. ¿Qué pasó realmente? Pensó. Sakura, hablando de dolor, hay algo que necesito preguntarte. Vuelve a la casa después de la escuela hoy. No vayas a tu casa, dijo Shirou con firmeza. Preferiría que no te acercaras a Shinji por un tiempo, ¿de acuerdo? Puedes mudarte al ala de invitados aquí como lo hiciste anoche. ¿Qué? Ese senpai, yo no, dijo Sakura, sonrojándose mucho, muy visiblemente. Pobrecita, debía estar avergonzada ante la idea de entrometerse aún más en su vida, pero él tenía que ser firme con ella. Sakura. No era solo Shinji con quien podría haber estado dispuesto a dejar que se quedara. Sabía bien que Shinji podía ser rudo con ella. Era la principal razón por la que él y Shinji ya no eran realmente amigos. Habían chocado más de una vez por extraños moretones que Shirou había encontrado en los brazos o el cuello de Sakura. No le gustaba la idea de que ella pasara tiempo con Shinji, pero eran familia. Shirou no creía que Shinji hiciera nada demasiado malo, normalmente. Pero ahora esta guerra se estaba interponiendo en el camino. Shinji estaba claramente desquiciado, y para empeorar las cosas, Tosaka sabía que era un maestro y lo perseguiría. Shirou sabía, sin lugar a dudas, que no podía dejar que Sakura se interpusiera en la línea de fuego entre esos dos. Ella también estaría en peligro con él, pero si iba a estar en peligro sin importar a dónde fuera, al menos podía asegurarse de que estuviera en peligro donde él, y por extensión, Saber, la estuviera vigilando. Mira, están pasando algunas cosas. Shinji ha estado actuando, de manera extraña. Me sentiría mejor si pudiera vigilarte, ¿de acuerdo? Al menos hasta que se calme. Así que, si puedes, vuelve a casa después de la escuela.
Y dile a Fujine que llamaré para avisar que estoy enfermo cuando la veas. Sakura estaba dividida. Por un lado, Nii-san estaría furioso si hiciera esto. Y no le gustaba la idea de ir a la escuela dejando a Senpai solo con saber durante todo un día, particularmente después de que se estaba volviendo cada vez más claro para ella que saber lo había lastimado de alguna manera, la noche anterior. No podía ser tan malo, se movía con bastante facilidad, pero había una rigidez en sus movimientos que ella podía notar. Ella, tenía algo que ver con Nii-san, tenía que tenerlo, por eso estaba actuando de manera tan extraña. Había sentido que Rider había recuperado el control, había sentido lo dolido que estaba el Servant. Podía sentir que su propio maná se agotaba demasiado rápido mientras su Servant involuntariamente recogía más y más para intentar curarse. Cada vez era más difícil fingir que no pasaba nada, pero podía aguantar un poco más. Senpai estaba herido, Rider estaba casi muerto, podía sumar 2 y 2. Nii-san y Senpai habían peleado, y ninguno había salido ileso, una de las pocas situaciones que había querido evitar más que cualquier otra cosa. Sin embargo, Rider sobreviviría, y Nii-san la aceptaría de vuelta, y pelearían de nuevo, y esta vez uno de ellos podría, ni siquiera podía pensar en ello. No era la primera vez que maldecía toda esta guerra sin sentido. Pero a pesar de todo este pánico, una cosa se hizo evidente. Senpai quiere que me quede con él. Él mismo me pidió que me quedara en su casa. No Fujimura-sensei, me lo pidió personalmente. Estaremos juntos todo el tiempo. La pequeña oleada de alegría la hizo sentir un poco culpable, sí, por pensar en sí misma en un momento como ese. Pero no podía reprimirla por más que lo intentara. Sakura sonrió suavemente. Está bien, senpai. Eso, suena bien. Después de despedir a Sakura, Shirou se volvió hacia Saber. Muy bien. Ahora, sobre lo que necesitaba decirte. Si esto concierne a nuestros arreglos para dormir, dijo Saber, esa luz obstinada saltando a sus ojos. Nada de eso, dijo Shirou, respirando profundamente. Está bien, es así. Anoche fui inútil. Rider me maltrató y cuando ese gigante apareció, todo lo que pude hacer fue, nada. Estaba indefenso. Totalmente indefenso. La expresión de Saber se suavizó. Ya te lo dije antes, fue mi culpa. Eres solo un humano, Shirou, no tienes esperanzas contra un Servant como lo eres ahora. Lidiar con ese aspecto de la guerra es solo para mí. No como soy. Por eso quiero que me hagas mejor. Por favor, enséñame a pelear, Saber. Le suplicó, inclinándose ante ella mientras lo decía. Sé que nunca podré vencer a un Servant por mí mismo, pero tal vez con tu ayuda, al menos pueda sobrevivir sin ti por un tiempo. Saber parpadeó un par de veces, sorprendida por la sinceridad de su tono. Finalmente, sonrió levemente. Muy bien. No tendremos mucho tiempo, pero si no hay nada más, tal vez podamos acostumbrar tu cuerpo a luchar contra un Servant. Cualquier fuerza que podamos darte será útil, supongo. Shirou sonrió. Gracias. Te juro que seré el mejor alumno que hayas tenido. Saber asintió. No tengo ninguna duda de eso, Shirou. Ninguna en absoluto. Gracias de nuevo, dijo Shirou con calidez. Te prometo que no te decepcionaré. Te haré cumplir con eso, dijo Saber, casi en tono de broma. Ya hemos comido, así que será mejor que empecemos de inmediato. Como es tu primera lección, seré un poco más indulgente contigo, pero comprende que para que esto sea de valor debo ser feroz en mis golpes. Debes estar preparada para entrenar como si tu vida estuviera en juego. Shirou sonrió aún más ampliamente. Vamos, sensei. Puedo soportar todo lo que me puedas dar. 4 horas después, Shirou jadeaba, estaba hecho un mar de moretones y sudor. Cada movimiento le causaba dolor. Apenas podía respirar. ¿Te gustaría continuar? Preguntó Saber suavemente, todavía agarrando el shinai que había estado usando para golpearlo. Tal vez, deberíamos parar para almorzar. Eso sería aceptable, sí. Shirou suspiró mientras hacía el largo y algo doloroso camino hacia la tienda para recoger los ingredientes del almuerzo. Ahora que no tenía Shinai golpeándose repetidamente en su cráneo, podía pensar un poco sobre su situación, y no era buena. Shinji, Sakura, Tosaka, la guerra del Santo Grial fue un gran dolor en general. ¿Había tomado la decisión correcta al pedirle a Sakura que se quedara en su casa? En realidad, no estaba seguro. El problema era que la única persona en la que podía pensar para hablar realmente sobre Sakura y la magia era Tosaka, y ella, bueno, tenía que creer que ella no hablaría con él libremente en este momento. ¿Qué debo hacer?
Todo este lío es ridículamente complicado y solo va a empeorar. Parece que cada vez que me doy vuelta, hay un nuevo problema ejecutándose justo en mí, Oni-chan. Dijo un tono musical encantado detrás de él, y se acercó rápidamente. Se giró para ver un pequeño cohete blanco y violeta que se dirigía a toda velocidad hacia él, deteniéndose justo frente a él. Después de que la breve sorpresa se desvaneciera, se encontró sonriendo cálidamente a un rostro semifamiliar, visto con buena luz por primera vez. Oh, hola. Eres la Ojo-chan de la otra noche, ¿verdad? Qué bueno verte de nuevo. Qué raro que nos hayamos encontrado 2 veces así, dijo. ¿Sí? Dijo la chica. Decidió no mencionar, en ese momento, que en realidad no se habían encontrado, sino que lo había estado siguiendo desde que había salido de su casa, reuniendo el coraje para intentar hablar con él. Era tan adorablemente incapaz de sentir nada en absoluto. ¿Encontraste bien a tu familia? ¿Vinieron a buscarte? ¿Sí? Mis tutores vinieron a recogerme, así que gracias por ayudarme. Dijo la niña, sonriendo alegremente. Me alegra oírlo, dijo Shirou, sintiendo que una sonrisa de respuesta se dibujaba en su rostro casi instintivamente. Y lamento si te he molestado o algo por el estilo. Simplemente pensé que no debía dejarte solo. Me alegra que estés bien. Dijo la chica, sonrojándose levemente. No, no me importó, en realidad me hizo feliz. Fuiste mucho más amable de lo que pensé que serías. Shirou parpadeó confundido. Más amable de lo que ella pensaba que yo, ya entiendo, la miró con enojo fingido. No parezco tan aterrador, ¿verdad? No creo que des miedo en absoluto. Dijo la chica. Un poco simple, tal vez, pero te queda bien. ¿Fue eso un cumplido o? Me llamo Iliasbiel. No hablamos mucho la otra noche, así que nunca te dije que, dijo la chica, Iliasbiel. No soy de este país, estoy de visita con unos parientes. Ah, entonces es aún peor para ti andar sola, la reprendió Shirou. Es peligroso estos días, incluso si conoces la ciudad. No deberías andar sola, ni siquiera durante el día, para ser sincera. Y, sin embargo, aquí estás de nuevo, completamente sola. No estoy solo, dijo Iliasbiel, frunciendo el ceño. Estás aquí. ¿Me protegerás, no? Shirou sintió el ataque como un puñetazo en el estómago. En realidad, apenas conocía a la chica, pero ella estaba demostrando tanta confianza en él que era un poco vergonzoso. Gracias. Quiero decir, sí, por supuesto, si estás cerca de mí te protegeré, sí. Pero, pensé que dijiste que solo ibas a confiar en mí una vez. Lo hice y fuiste amable. Así que decidí confiar en ti otra vez, dijo Ilia, con un tono que indicaba que estaba educando a un niño particularmente estúpido. ¿Y qué estás esperando exactamente? Preguntó Shirou. Sinceramente, seguir el hilo de pensamiento de esta chica era un poco como atravesar un laberinto con los ojos vendados. Tu nombre. Te dije el mío, así que sería de mala educación no decirme el tuyo, Oni-chan. Lo siento, Shirou. Shirou Emilia. ¿Shirou Emilia? Preguntó la chica. Eso suena un poco raro. Solo Shirou estará bien. Vale. Me gusta mucho más así. Dijo la chica, que parecía extraordinariamente complácida con esa respuesta. No me molestaba la idea de que tuvieras un nombre largo como el mío, pero un nombre simple y bonito te queda bien. Shirou, sí, me gusta mucho. Así que serás Shirou y puedes llamarme Ilia si quieres. Shirou no pudo evitar sacudir la cabeza, perplejo ante la personalidad volátil de la chica. Parecía que no hacía falta prácticamente ningún estímulo para catapultarla de irritable a feliz, a avergonzada o a cualquier otra emoción que pudiera nombrar. Francamente, era, bueno, simplemente linda. Claro. Entonces será Ilia. La chica se rió, sonrojándose ligeramente de nuevo. Vamos, Oni-chan. Vamos. ¿Dónde? ¿Qué quieres decir con dónde? Preguntó Ilia confundido. En realidad no me importa a dónde vayamos. Solo quiero pasar el día contigo. Pensó Shirou. Dijo Shirou. A veces, su cerebro y su boca estaban sincronizados. Ilia entrecerró los ojos con irritación. ¿Qué? ¿Creías que me había tomado todas estas molestias para volver a verte solo para saludarte? Shirou parpadeó confundido. Espera, ¿todo este problema para volver a verme?
Me interesé por ti después de que me ayudaste, así que quería pasar tiempo contigo, Oni-chan, interrumpió Ilia antes de que pudiera terminar la frase. Y soy un visitante en este país, así que pensé que podrías mostrarme esta ciudad. Mira, Ilia, estoy feliz de verte de nuevo, pero necesito, a menos que, no quieras pasar el día conmigo, dijo Ilia. De repente, ella parecía muy pequeña. Bueno, supongo que si realmente no te gusto, lo entenderé si simplemente te vas, eso no es justo. Shirou pensó aturdido. Toda esa exuberancia simplemente se drenó de ella en un instante para ser reemplazada por una especie de resignación nerviosa que simplemente no le sentaba bien a la chica. No estaba seguro de por qué, pero ella parecía realmente, genuinamente asustada de que él la dejara aquí. Apenas se conocían, pero ella parecía estar depositando una ridícula cantidad de esperanza en la idea de que él la aceptaría. Esto es ridículo. Saber me está esperando en casa, yo ya estoy faltando a la escuela, se supone que debería estar entrenando. Se supone que debería estar volviéndome más fuerte. Esto es una guerra y tengo que ganarla, ¿no? Pero al mirar a esa chica, parada sola en un pueblo extraño, se mezclaban miedo, decepción y un atisbo de esperanza que se negaba a desvanecerse en sus ojos. No sabía por qué su aceptación significaba tanto para ella, pero claramente lo hacía. Significaba mucho para esa chica que él no la rechazara. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero lo sabía, en lo profundo de su corazón, si la dejaba así, rompería algo irreemplazable. Saber podía esperar un poco, no era como si un almuerzo tardío la matara, ¿verdad? Por el momento, sonrió y le tendió la mano a Ilia, tal como lo había hecho la noche en que se conocieron. ¿Sabes qué? Claro. Tengo alrededor de 1 hora libre. No hay mucho que ver, pero puedo darte un pequeño recorrido por mi vecindario si quieres. El breve momento de shock por su aceptación, seguido por la inundación práctica de alegría en los ojos de la chica cuando se aferró a su brazo como una pinza, convenció a Shirou de que había tomado la decisión correcta. A Rin no le sorprendió que Emilia no asistiera a la escuela. No es que tuviera ningún motivo para hacerlo, y no podía llevar a saber con él. Lo mejor para él era quedarse donde su aliado y su sirviente pudieran vigilarlo en todo momento. A ella tampoco le sorprendió descubrir que Shinji no estaba en la escuela. Había puesto un esfuerzo considerable en esa maldición. Esperaba que se sintiera muy miserable. Francamente, Rin no estaba segura de por qué estaba en la escuela. Para comprobar ese campo límite obstinado, supuso. No se había vuelto más fuerte desde su último registro. Una señal más de que Rider había sido el responsable. El sirviente de cabello violeta de la noche anterior ciertamente no estaría en posición de fortalecer su campo límite en este momento, eso era obvio. Aún así, el hecho de que todavía existiera le decía a Rin que el sirviente probablemente todavía estaba vivo, por lo que seguía siendo una amenaza. Y dudaba que Shinji viniera a la escuela pronto, no sin su sirviente para protegerlo. No con ella allí. La hacía un poco feliz pensar que él le tenía miedo, podía admitirlo. En realidad, alguien debería tenerle miedo. En realidad, no estaba segura de que la había llevado al salón de los de primer año. ¿Buscaba puntos de maná en el campo de límites? No podía detectarlos a través del aura espesa de la magia del campo. Lo más probable es que solo estuviera vagando para aclarar sus pensamientos después de todos los trastornos que habían afectado a su mundo en los últimos días. Pero fuera cual fuera el caso, ella estaba allí, cuando no tenía ninguna razón real para estarlo. Fue un cambio pequeño, pero suficiente. Dobló la esquina y vio a una chica de cabello color ciruela, sudando, pálida, sola y claramente luchando por mantenerse en pie, apoyada contra un casillero. Sakura Matou jadeó en busca de aire, su pecho ardía, su visión se nubló. Se había sobreestimado a sí misma, subestimado la cantidad de maná que Rider necesitaría, fuera cual fuera el caso, algo había salido mal. El mareo había llegado tan de repente que apenas podía. Sakura. ¿Estás bien? Preguntó Rin suavemente. Sabía que no se suponía que le importara, pero, dijo Sakura, levantándose de golpe. Tosaka-senpai. Lo siento, no te escuché. Solo estaba, un poco cansada y griega. Te ves horrible, dijo Rin con franqueza, preocupada a pesar de sí misma. Deberías ir a la enfermería si estás enferma. ¿Quieres que te acompañe allí? No. No es nada de eso, en serio. Dijo Sakura rápidamente. Y no lo era, en realidad. Este había sido un problema momentáneo. El mareo ya casi había desaparecido y no quería preocupar a nadie. Y.
Y si la enfermera dice que estoy enfermo, Fujimura-sensei podría hacerme ir a mi propia casa a pasar la noche. Estoy bien, de verdad. Gracias por preocuparte, de todos modos. Lo aprecio, dijo Sakura con una sonrisa frágil, dándose la vuelta y alejándose de la chica mayor tan rápido como sus piernas inestables podían llevarla. Rin la observó irse con expresión confusa. Algo había allí arriba, lo sabía. Quizás debería vigilar más de cerca a Sakura durante unos días. Su entrenamiento le decía que no. Ya tenía suficientes preocupaciones como estaban. Pero, bueno, siempre podía justificarlo diciendo que cualquier Matou valía la pena vigilar si Shinji era un maestro, ¿no? Sí. Sí, eso era aceptable. Y aunque ella no lo sabía en ese momento, esta decisión, tomada en el calor del momento, cuando de todos modos no estaba del todo en su sano juicio, tendría un tremendo impacto en la guerra del Santo Grial tanto para Rin como para Sakura. A veces, pequeños cambios pueden lograrlo. Shirou caminaba por las calles, la chica en su brazo expresaba asombro ante casi todo. Así fueron durante un tiempo, Ilia se encariñó muchísimo con él, sin que nadie le insistiera. Parecía que no importaba lo que le mostrara en su pequeño recorrido turístico, ella se quedaba embelesada, incluso las cosas más sencillas, como la pequeña tienda en la que compraba la mayoría de sus alimentos o el parque cerca de su casa. Ella se aferraba felizmente a su brazo y lo seguía todo. Y quería verlo todo, así que él la obedeció. Olvídense de Nueva en Japón, él estaba empezando a preguntarse si ella alguna vez había estado fuera de su casa, considerando cómo reaccionaba a cada pequeña cosa. Aún así, ¿sabes? Tal vez sea una tontería, pero me siento mucho menos preocupado por toda esta situación. El solo hecho de estar cerca de alguien tan alegre me hace sentir mejor. Pensó, sonriendo con cariño a la exuberante chica. Tenía una pequeña mancha roja en los labios de un taiyaki que le había comprado, se había tragado el bocadillo con tanto entusiasmo que le sorprendió que no tuviera toda la cara cubierta. Oyó un ronco susurro detrás de él y se giró para ver a dos mujeres paradas una junto a la otra, mirándolo de vez en cuando e intercambiando palabras. Se preguntó, vagamente, ¿qué eran? Tal vez están hablando porque parecemos estar en una cita, se rió Ilia, acercándose más a él para alejarse del control perpetuo de ella en su brazo. Es más observadora de lo que creía. De todos modos, qué cosa más ridícula de decir. Como un niño. Sonrió con cariño a la chica que colgaba de él y comenzó a decirlo en voz alta. Vamos, Ilia, eso es, antes de que se le ocurriera algo muy desagradable. Oh, diablos. No se equivoca. Cuando lo pensó lógicamente, Ilia era extranjero, por lo que no parecían parientes. Entre la diferencia de edad y su apego general, en realidad no parecían amigos. Considerándolo desde la perspectiva de alguien que lo miraba desde afuera, mierda, realmente parecía que estaba en una cita con una niñita. Y eso es ridículo. Yo no lo haría, es un crimen y además no estaría. Le mostré la ciudad, la llevé a distintos lugares y disfruté de ellos, le compré pequeños regalos solo para verla sonreír. Mierda, estoy en una cita con una niñita. ¿Cómo diablos ha pasado eso? Ilia, no me importa caminar contigo, pero creo que quizá deberías soltarme el brazo. No, dijo Ilia con una sonrisa alegre. Mira, no es que tenga un problema con que seas cariñoso, pero sí tengo un problema con ir a prisión, Ilia lo miró con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿estás diciendo que quieres que me vaya? Preguntó con un tono gélido. No. Para nada, me estoy divirtiendo mucho, de verdad. Solo, no te acerques tanto, eso es todo, antes de que todos mis vecinos empiecen a pensar que estoy haciendo algo ilegal, dijo Shirou, sintiendo que su rostro se enrojecía rápidamente. Entre la evidente desaprobación de Ilia y las miradas cada vez más obvias de todos los que los rodeaban en la calle, estaba empezando a sentir una creciente presión en la atmósfera, como si todas sus posibles opciones terminaran en muerte. La chica suspiró con fastidio. Bueno, estás caliente, así que en realidad no quiero hacerlo, pero supongo que puedo hacerte este favor. Pero me debes una. Dijo, finalmente soltándose. Shirou sintió un hormigueo en la mano y se dio cuenta de que se había quedado dormida. No la había sujetado con demasiada fuerza, así que ¿cuánto tiempo exactamente había estado sujeta a su brazo? El sol estaba en el lugar equivocado en el cielo. Miró su reloj y su rostro se puso pálido como la muerte. ¿Oni-chan? Preguntó Ilia repentinamente confundido. Parecía estar realmente enfermo. Shirou, ¿estás bien? Te he estado paseando por la ciudad durante 6 horas. Dijo con incredulidad.
Oh Dios, la escuela terminó, Fujine y Sakura podrían estar ya en la casa. Después de que les dije que iba a pasar el día en casa, si llegan a la casa y no estoy allí. No le traje el almuerzo a saber. Ilia, tengo que irme, lo siento. Necesito llegar a casa ahora mismo, antes de que, balbuceó Shirou con pánico supremo. Estaba muerto, estaba tan muerto que, una pequeña mano agarró su camisa con fuerza. ¿Tú, me estás dejando solo? Me estaba divirtiendo mucho contigo, Oni-chan, dijo Ilia, con esa familiar tristeza regresando a sus ojos. Oh, vamos, pensó exasperado mientras su tristeza lo golpeaba directamente en el alma. Yo también me divertí mucho, en realidad. Pero necesito ir a casa. Y estoy seguro de que tus parientes están preocupados por ti, ¿no? Ilia lo pensó. Había logrado escabullirse sin que Seiyan y Leisrid se enteraran, así que, sí, probablemente lo sean, admitió con tristeza. ¿Qué tal? ¿Recuerdas aquel parquecito que vimos antes? Preguntó. ¿Qué te parece si mañana nos vemos allí? A la hora del almuerzo, como hoy. No por tanto tiempo como hoy, pero podemos hablar un poco más. La chica se puso bastante radiante ante eso. ¿Lo dices en serio? ¿En serio? Por supuesto. Ilia sonrió radiante. Está bien. Sé que no me mentirás, así que, aunque no debería, definitivamente me escaparé para verte otra vez. Bueno, no deberías escabullirte, ¿sí? Comenzó Shirou, preguntándose exactamente qué había animado a Ilia a hacer. Te veré mañana, Oni-chan. Adiós. Gritó alegremente la chica mientras salía corriendo hacia la distancia, saludando por encima del hombro. Shirou, tan consciente como estaba de que cuando llegó a casa estaba tan muerto, no pudo evitar sonreír una vez más.